Tiene la palabra el diputado Mario Negri. A mí también. Y ahora, ¿cómo hago yo que no sé nada de economía frente a una clase magistral? Se me hace difícil. Pido disculpas por los errores. Estoy más tentado de eso, pero bueno. No me pongo ni a la par de lo que escuché, pero yo quería hablar un poco, se me había ocurrido pensar que un aporte a la Argentina de este tiempo era ver si podíamos comenzar a pensar nosotros ahora que toca gobernar, los que vengan, que el presupuesto, que es una de las llaves más importantes, el instrumento de política fiscal más importante de un país, ¿no? Porque no solamente facilita la prestación de los servicios públicos, sino que de ahí depende mucho el cambio de la vida de los ciudadanos. A ver si podíamos empezar a aproximarnos, independientemente de la caracterización ideológica que se haga de todo, ¿no? A que el presupuesto, como en cualquier país serio, se convierta en previsible, en estable, y que no sea un dibujo, digamos, en realidad que pueda ser discutido, pero que no nos ocurra lo que nos pasaba los últimos años, que se hacían en la línea A del subte mientras iba llegando acá. Y es bastante más complejo. Pero no, por eso dije no quiero faltar el respeto en mi conocimiento, pero dos o tres cosas de las que yo escuché recién, así un salpicadito nada más. A mí me preocupó lo del Banco Nación cuando yo escuché lo de los 20.000 millones, la verdad, a mí no me gusta eso. Ahora, yo me acuerdo cuando había un problema que ya se venía el cepo, Redrado les daba de todo lo que tenía hasta que un día no alcanzó, lo sacaron por la ventana y sacaron toda la limitación del Banco Central para que pase para el Tesoro. A lo mejor cuando pase el tiempo nos damos cuenta que fue un error, no porque el Banco Central deba ser autónomo como AZ, sino porque tiene una responsabilidad en términos de cuidar la moneda, ¿no? En materia de subsidio, yo creo que ahí están un poco flacos. Digo, no es que nosotros estemos bien, pero ustedes ahí, por lo menos deberíamos hacer un repaso autocrítico mínimo, digo yo, por dos razones. Primero, alguien que lea Lenin, aunque no pase el tiempo, porque se aprende, hubiera hablado sobre subsidio focalizado y no para las señoras gordas en igual situación que los que nada tenían, que vivían en Puerto Madero, porque en realidad les iba muy bien. En segundo lugar, si quieren hacemos un cuarto intermedio. En segundo lugar, los subsidios que deben existir, y creo que a mí no me asustan, focalizados, donde necesiten, donde incentiven, también hay que ver quién los maneja. Imagínense que la experiencia no fue buena porque los tres vectores por donde fueron los subsidios los manejó Devido, Jaime y Moreno. Entonces era difícil que el resultado tuviera una ecuación muy imaginable, ¿no? Yo creo que se habló de un panorama negro de la inversión. Hay dificultades con la inversión porque en un mundo global es muy difícil, obviamente, si no hay base de confianza, si no hay regla de juego, y está costando, pero hay inversión directa. Hubo un momento de los últimos años del gobierno del Frente para la Victoria, la inversión directa era menos que la de Perú y la de otros países, la que teníamos en la Argentina. Es decir, que había un problema, nadie lo condena. Menos que la de Perú fue la inversión directa. Eso es una cuestión de número.
de datos, hay que buscarlo, nada más. Por otro lado, algún día tendremos que dar un debate bien para ver si coincidimos, porque ¿cómo es el tema del desarrollo? ¿Dónde va, hacia dónde va el desarrollo industrial? ¿Qué tipo de industria? Yo estoy de acuerdo que hay que tener un perfil en el país. Obviamente que no solamente lo decide uno, tiene que ver con el tipo de inversión. Ya no, en el mundo no hay inversiones directas con fábrica como las que conocimos nosotros en el primer comienzo de la etapa del desarrollo industrial con 5.000 operarios. El mundo va hacia las pymes, a sustitución de otro tipo de industria vinculada al desarrollo tecnológico, al conocimiento. Tenemos que prepararnos para eso. Pero guarda con mirar la película que aterrizan los aviones para montar una empresa que va a tener 6.000 personas de mano de obra. Ya no existe eso. Es otro mundo el que compite, con otras características. Es cierto que si algunos en el 2008 pensaban, legítimamente, que con la crisis que fue y que castigó tanto, iba a morir el capitalismo y la economía de mercado, fue una mala lectura, pero no porque uno lo defienda. Fue una mala lectura pensar que se caía, porque entonces salieron a recrear otro tipo de alianza que pensó que lo iba a hacer sustentable. No quiero hacer un debate de eso ahora, pero era muy chiquita y menos estable todavía. Al final yo no iba a hablar de esto, pero quiero decirle dos cosas, nada más, sobre esto. Es cierto, no por casualidad la Argentina tiene esos ciclos y contraciclos y va hacia adelante, hacia atrás, rebuscamos. Entonces yo pensaba, a ver si nosotros el presupuesto tiene las características, pretendemos en ese rumbo, tenemos uno del año pasado, ahora, alguna meta no se cumplió, pero inclusive ya no están todas las facultades delegadas del Congreso, la ley de emergencia. Durante 12 años, con tasas de crecimiento a la mitad del 7, el 8%, se gobernaba con ley de emergencia económica. Obviamente que el problema no era la economía, había superávit gemelo. El problema era la facultad de que te daban mayor discrecionalidad para hacer lo que quisieras y modificar el presupuesto y cambiar las partidas en cualquier dirección. Pero la solvencia, la responsabilidad, el equilibrio son los principios básicos de la gestión fiscal. Y para que el presupuesto comience a ser una herramienta que sea creíble, debe ser realista, verificable, debe ser sustentable y debe ser contrastable, a los efectos de que el dinero de los contribuyentes y del esfuerzo público trasladado al gasto que va a hacer desde el Estado con ese esfuerzo pueda ser además transparente y abierto, y eso tiene mucho que ver con la oficina de presupuesto. Miren, nosotros tenemos un presupuesto anterior, el del 2017. Hay un problema en el índice de inflación que no se dio en esas metas, pero nosotros proyectamos un crecimiento del 3,5, vamos a estar en el 2,9, el 3. Estoy hablando inclusive por los economistas privados. Bueno, estamos en márgenes razonables de las expectativas con las que se construyó el presupuesto. En la inflación sí, esta es una opinión personal de un neófito. Yo creo que las metas monetarias tienen un nivel de exigencia que para cumplirla en un modelo gradual desde lo fiscal lo hace adelgazar a una velocidad que no está en condiciones sociales de lograrla para alcanzarla. Entonces se produce una brecha, obviamente, que si se mantiene en el tiempo, mi sentido común de ciudadano, eso puede ir atado a una pérdida de credibilidad por parte de la sociedad. Espero que se corrija cuando las brechas se producen y se profundizan. Pero la verdad que inclusive aún con una inflación estimada por el Banco Central del 17, nos fuimos arriba. Ahora, el tipo de cambio que se proyectó está en los términos que nosotros lo habíamos proyectado. Se proyectó 17.80, 17.90, está en 18, 18.20. Después podemos hablar si falta más, si está atrasado o no, pero en términos de lo que dije que hay que contrastar y verificar en un presupuesto, digamos, no pueden decir lo dibujaron en la esquina o en la línea del subte. Y por eso, en el 2018 nos hemos impuesto el mismo rigor para tratar de cumplirlo. Es más,
logramos subcumplir el déficit primario, estoy hablando. Estaba proyectado el 4,2, va a terminar en el 4, el primario, estoy de acuerdo, como también lo miden otros. El presupuesto del 18 estima un crecimiento del 3,5, mientras que los privados esperaban un crecimiento del 3,1, todos los que leen y se informan. Espera una inflación del 15,7 y los privados esperan una inflación del 6,6 del Banco Central y Mario Negri piensa que va a andar en 19, yo no soy nadie, o 20, a lo mejor, ¿no? Entonces, le pregunté a un economista, me dice, no, lo que pasa es que si el Banco Central va modificando la expectativa que planteó, pierde credibilidad, no sé, yo me parece que no era tan complicado. En un plan de meta, ir explicando cómo se mueve, los países desarrollados se hace, bueno, nosotros somos bastante inestables, ¿no? El Banco Central tiene una meta todavía más exigente que la del propio presupuesto, más exigente. Bajo este escenario, la nueva meta es bajar el déficit 1 punto más el año que viene. Es duro, hay que correr la coneja porque el gasto fijo es muy fuerte. Para llegar al 3,2 y va a haber que adelgazar y tenemos que elegir en qué pista corremos para no causar daño, ni chocar chicos, ni chocar gente adulta. Lo del gasto social se hizo referencia. Eso no es para que nadie aplauda. Eso demuestra también que tenemos un país con mucha pobreza, con desigualdad y que obviamente hay que atenderla. No se construye en 24 horas. Van a pasar gobiernos. Si uno elige un esquema gradual, es proporcional en la salida al problema que tenés. Si vos una política de shock, bajás los números rápido y a la gente la tirás en la banquina, que es lo que no vamos a hacer. Y dije el otro día y creo que está claro. En inversión, que es a lo que se hizo referencia recién, la inversión pública se va a mantener en el 1,7 del PBI, tomando la base de credibilidad del 2017, y obviamente si de acuerdo a la ley que aprobamos de los PPP, si le suma va a duplicar prácticamente la inversión en infraestructura, apalanca, no es lo único de lo que se puede depender, hay inversión en energías alternativas, es cierto que falta más inversión directa, pero no está yendo a la baja, es difícil. Ahora, no quiero hacer de la deuda un capítulo, lo que quiero decir es que el primer punto que está vinculado al presupuesto que nosotros queremos construir y darle credibilidad, ustedes tuvieron un problema muy grande en el 2014, fuertísimo. Estimaron un crecimiento en el 2014, miren, del 9,9. No, una inflación del 9,9, terminó en el 38%. En materia de crecimiento, el presupuesto del 2014 esperaban un crecimiento del 6,2 y terminó 2,5 para atrás. No estoy condenando, estoy hablando objetivamente. El tipo de cambio del 2014, ¿se acuerdan cuando el dólar nadie lo veía? Era 6,33 y el que se compraba en la calle era 12,5 ya. Había un problema, entonces incorporen esto también al dato porque a lo mejor nos puede dar un aporte sobre la base de la experiencia cómo no cometer los mismos errores, ¿no? Y una cosa sí que es muy importante, que tiene que ver con la solvencia del presupuesto. Fíjense que en el 2014, antes de culminar el año, tuvieron una monumental ampliación presupuestaria. ¿Saben cuánto fue en el 2014 la de ustedes? Para que vean que era un dibujo, 38%. Y desde el 2006, 2007, no más, porque los primeros años anduvo bien, la ampliación presupuestaria fue un promedio del 18%. Nosotros vamos a terminar con el 3% de ampliación presupuestaria. No digo que sea para aplaudir ni nada, se aproxima a lo que quise desarrollar primero. Un presupuesto, para hacerlo en un país que pretenda ser serio, debe ser realista, se lo debe verificar, debe ser transparente, debe ser sostenible y debe ser contrastable. Y quiero terminar en un rápido vuelo sobre el tema de la deuda, porque son malas las experiencias. Yo dije, insisto, una opinión personal,
no se financia el déficit una eternidad con deuda. Ustedes lo hacían con la deuda interna, afuera no iban, porque además eso era muy de derecha, pero en realidad porque además tampoco había mucha seriedad en el mercado para que te presten. Estábamos con un problema serio. Fueron por otro lado. Había default externo después y casi default interno. Entonces así terminamos. Pero la verdad, muchachos, que con este cuento de la deuda, si nosotros nos cuidamos y hacemos bien los deberes, la verdad es que, según las proyecciones del presupuesto, la deuda pública neta del ANSES y el Banco Central va a cerrar con el 28,5% del PBI en el 2017 y el 31,1% del PBI en el 2018. Y si como sociedad hacemos un esfuerzo y podemos cumplir la meta, la deuda se va a estabilizar en un 37% en el 2020. Lo ideal, como dicen en la historia económica, es que lo ideal sería para nuestra economía un 30%. Desde la época de Perón se planteaba eso como meta. Cuando se iba al 45 lo bajaban al 35 y bueno, esa es una meta a cumplir porque realmente puede ser manejable, es lo que pasa. Pero para tener una idea, en la región que nos está pasando, un marco de referencia, de acuerdo al PBI de cada uno, Brasil tiene una deuda del 81% del PBI, México del 57% del PBI y Colombia del 45%. Nosotros no resistimos una del 50%, nos vamos hacia el 2001. Obviamente que tenemos conciencia de eso. Pero esto muestra que tenemos niveles de deuda más bajos, que no es para engolosinarnos, pero que debemos actuar rápidamente para poder controlarlo. Y es un juego difícil porque nosotros necesitamos confianza para que haya inversión, capacidad de atraerla a la inversión, tener un control sobre el déficit que no se nos desmadre, controlar el gasto, además también cumplir socialmente. Y este presupuesto por primera vez está metido en un contexto, creo, de un enorme desafío, como es el pacto fiscal firmado con las provincias, que moviliza y mueve durante muchos años la composición de los impuestos que financiaban parte del presupuesto nacional, la situación que tenemos con el acuerdo fiscal con las provincias, el alineamiento que tenemos con las diferencias de ingresos brutos, de impuestos provinciales. Es decir, que el presupuesto va atado a un paquete que para que sea creíble, sustentable, viable, que prevea estabilidad y crecimiento, por primera vez se lo discute con un paquete de acuerdo entre la nación y las provincias. Es un desafío enorme que no puede convertirse en un salto al vacío, que no puede esperarse que fracase, porque no es que sea un gobernador de un color político u otro, es en realidad la idea, la obsesión de ver si entre todos podemos diseñar un modelo de presupuesto que esté acorde al país que quiere competir en el mundo sin ingenuidad, con un sentido obviamente de nación, pero con una premisa frente al mundo actual. Hoy no vamos a hacer ese debate, pero es muy rico para hacerlo, pero que deberíamos tener en cuenta todos, prácticamente. Porque miren, en mi criterio, en el mundo, una buena inserción y una política exterior que sea coherente, que no produzca los últimos saltos de los últimos años, por Dios, que se hicieron gambeteando todo el mapamundi para caer en una estrategia de tres amigos. Requiere un mapa actualizado de la agenda y la tendencia de lo que está pasando con la economía global para que no nos sorprenda y nos atropelle. Requiere darle prioridad al interés nacional, pero una inserción virtuosa es la que maximiza las necesidades internas del país, pero también maximiza las posibilidades externas del país. Definitivamente, yo creo que si la idea es que el mundo va bien, porque ahora retrocede Trump y se quebró el Brexit y renacen los nacionalismos en Europa, porque no han tenido satisfacción por los efectos de la globalización, y nosotros vamos a contramano porque queremos desafiar eso, obviamente que ahí se nos ensancha la diferencia, porque vivir con lo nuestro, con las puertas cerradas, en un país que no tenga capacidad de incorporar
tecnología, capacidad de competir, competitividad y un Estado que lidere con una moneda sana y una economía sana, nos va a seguir haciendo debates más sobre lo que en el pasado se soñó que sobre el futuro que podemos aproximar. Nada más, presidente. Gracias, señor diputado.